Chicos, no hace falta que pongan presente, ¿eh? Yo voy mirando el listado de quienes están conectados. Bien. Bueno, ¿les quedó alguna duda de lo de recién? No, profe. ¿No? Bueno, yo les voy comentando. Vamos a estar viendo la materia por distintos lados, ¿sí? Vamos a tener distintas vías, ¿sí? Una va a ser todo lo que tenemos que hacer nosotros como instrumentadores, todo lo que tenemos que saber, ¿sí? Por otro lado, todo lo que tenemos que hacer con el paciente, ¿sí? Después otra parte van a tener las responsabilidades, ¿sí? O sea que, y después todo esto se une, o sea que no se asusten porque vamos a ver, van a empezar a ver como que hay temas por separado, ¿sí? Que les voy dando, y después todo esto se une, ¿sí? Cuando ustedes vayan a la práctica van a ver que todo se va a unir, ¿sí? Pero, mientras tanto, vamos a ir viendo todo por separado para que sea una manera de que ustedes vayan teniendo el conocimiento de las cosas, ¿sí? Y más para fin de año van a ver que se empieza a integrar todo, ¿sí? Desde lo que vimos de las zonas, ¿sí? De la zona blanca, la zona gris, la zona negra, o la restringida, la semirrestringida y la no restringida, ¿sí? Ah, todo esto. ¿Hicieron el cuestionario? ¿Les quedó alguna duda del cuestionario? Que tienen 2 cuestionarios ustedes ya para ser habilitados. ¿Les quedó alguna duda sobre eso? ¿Sobre local quirúrgico y quirófano? Profe y ¿No? Maes, yo Sí. estoy como con duda, lo estoy haciendo, en sí no lo terminé, porque el tema del local es uno de los que no, en sí, como decía en el Fuller del 5 y el capítulo también 19, pero había algunas cosas como que yo, por ejemplo, no las encontré y estaban capaz que o en otros o si tuve que ir al Google para poder algunas cosas como ¿Cómo qué entenderlas. preguntas? Por ejemplo, me quedé en la, ya le digo porque lo tengo escrito. La 1 es o la 2. Sí, la de los segmentos, por ejemplo, yo no los encontré en el Führer. Los segmentos de la mesa De quirúrgica, retirar, rebatir y cambiar. lo hablamos en clase eso. Bueno, Que listo, teníamos la entonces era. camilla, claro, que Sí, tenemos lo que la tengo mesa anotado de entonces está quirúrgica. todo lo que hicimos, como hicimos también que había que mandar por grupo, todos los movibles, los fijos, todo lo de eso, vale como, ok, listo, respuesta de ahí. Exactamente, es eso, sí, sí. Muchas gracias. No, de nada. Chicos, estas consultas, anótenselas y me las preguntan, ¿sí? En cualquier momento no es que yo tengo que decir, a ver, del cuestionario, ¿tienen alguna pregunta? Arrancamos la clase, si le quedó alguna duda, profe, tengo una pregunta de tal cosa, ¿sí? Eso es lo que yo necesito. Para eso tienen las cosas para que ustedes trabajen. A ver, tenemos poco tiempo, este cuatrimestre nos quedó corto y es mucha la cantidad de cosas que tienen que aprender y que tenemos que ver, porque si no, no llegamos. Entonces, los cuestionarios, yo no puedo estar en un sincrónico respondiendo pregunta por pregunta. Lo que no significa es que ustedes, como hizo recién, ay, tu nombre me olvidé. Maes. Maes, ¿sí? Que me dijo, tengo dudas en esta pregunta. Entonces la contestamos entre todos o te ubico en dónde lo estuvimos viendo, ¿sí? Porque ella no tenía, o sea, seguramente sabía la respuesta, pero no entendía a dónde estaba apuntada la pregunta, ¿sí? Entonces, para eso sirve cuando yo digo, chicos, ¿tienen alguna consulta? Me pueden preguntar desde la primera clase, ¿sí? Desde el momento que les dije hola, buen día, hasta lo que vimos último. Me pueden preguntar de cualquier momento de la cursada. Obviamente que el día del examen no me van a poder preguntar, porque tuvieron todo el cuatrimestre, ¿sí? Para preguntarme. Pero digo, en todas las clases que tengamos sincrónicas, utilicémoslo para esto, para evacuar preguntas. Mismo tienen también en el Moodle, ¿sí? Habilitados, pueden pedir, tienen un chat también, ¿sí?
Para mí lo mejor es anotárselo y lo vemos en el sincrónico, ¿sí? Para mí es eso lo mejor. Pero bueno, si tienen dudas, o sea, hay varias vías para que nos podamos comunicar. No se queden con las dudas, todos se lo anotan y lo hablamos en clase, ¿sí? Por favor. Y más de los cuestionarios, ¿sí? No, profe, esta pregunta no entendí. Bueno, no hay ningún problema, lo vemos entre todos o se lo contesto yo, no hay ningún problema, ¿sí? Recuerden que también si encuentran cosas de otro lugar, que no sea solo el Fuller, que lo encontraron en otra bibliografía o por YouTube o por donde fuera, por el Google, ¿sí? También lo podemos trabajar y consultar acá, ¿sí? Bien. Vamos a empezar entonces con todo lo que es pacientes. Nosotros hasta ahora vimos cómo entrábamos nosotros al hospital, cómo llegábamos al vestuario, cómo entrábamos al quirófano, qué hay adentro del quirófano, ¿sí? Empezamos a describir cada elemento, en este caso la aspiración y el electrobisturí, que es lo que nosotros siempre estamos trabajando con eso, ¿sí? Mesa de anestesia la vamos a ver muy por arriba porque eso es de anestesia, nosotros no lo vamos a estar viendo por ahora, ¿sí? Sabemos que está ahí la mesa de anestesia, que no se puede desenchufar, eso es lo más importante. Y después, por otro lado, está el camino que hace el paciente para ingresar a quirófano. Entonces, lo que vamos a ver ahora es esto, parte del paciente. Hay distintos tipos de pacientes y distintos tipos de cirugías, ¿sí? Lo vamos a ver la clase que viene eso también, pero para darle una idea, las cirugías pueden ser de urgencia o programadas, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son todas cirugías programadas, ¿sí? Donde el paciente se le puede realizar todo lo que vamos a ver ahora. En la guardia hay cosas que no se pueden realizar, ¿sí? Que ahora la vamos a ir comentando. Bien, tenemos acá lo que es el paciente, ¿sí? La parte preoperatoria del paciente, ¿sí? Esta fase preoperatoria es donde preparamos al paciente y también donde nosotros nos preparamos para la cirugía. En este caso vamos a hablar del paciente, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en la fase preoperatoria es cuando ingresamos al paciente, controlamos que esté todo funcionando, que esté todo lo que necesitemos. Eso lo hacemos nosotros en quirófano como instrumentadores. Ahora, el paciente en su parte preoperatoria lo tenemos que preparar. Primero tenemos que saber qué cirugía va a necesitar, ¿sí? O sea que para que el paciente haya llegado al quirófano tuvo que haber pasado por el médico clínico, ¿sí? Hacerse análisis, ser derivado, ¿sí? A cirugía general, a traumatología, a neurocirugía, a ginecología, ¿sí? Y después, ya sabiendo cuál es la cirugía que se tiene que realizar, ¿sí? Ahí se empieza a preparar al paciente, ¿sí? Ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico específico que tiene ese paciente, de qué se va a operar, ¿sí? Y ya tiene todos los análisis hechos, ¿sí? Lo que se llama el prequirúrgico. El prequirúrgico consta de varios análisis que lo van a tener también ahora en la solapa, que es, por ejemplo, todo lo que es análisis de sangre, análisis de orina completa, radiografía, tomografía, ¿sí? El haber pasado para hablar con la charla previa con el anestesiólogo. Y todo eso se van poniendo en una carpeta que se llama historia clínica, ¿sí? Esa es la historia clínica del paciente. Más allá de la anamnesis, ¿sí? La anamnesis es la consulta que uno tiene con el médico, cualquiera fuera, y que empieza a preguntar los antecedentes familiares, ¿sí? Qué síntomas tiene, qué signos tiene. Creo que ya en anatomía habrán diferenciado lo que es signo de síntoma, ¿sí? El signo es lo que a mí me lo muestra por medio de un aparato y es fehaciente. Por ejemplo, la temperatura. Yo tomo un termómetro, ¿sí? Tomo la temperatura y tengo un número, tengo un 37,8 grados centígrados, ¿sí? Que eso me va a decir si es fiebre, febrícula, o 40 grados centígrados, ¿sí? Eso es un signo, ¿sí? La presión arterial, ¿sí? Yo agarro un tensiómetro, le tomo la tensión arterial a ese paciente
y sé que tengo 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio, de mínima y de máxima. ¿Sí? Eso es fehaciente, eso es lo que tiene el paciente. Y la sintomatología, el síntoma, es lo que me refiere el paciente, ¿sí? Me duele la cabeza, me duele la panza, me siento ahogado. Yo no tengo como médico, no tengo cómo saber, cómo corroborar eso, ¿sí? Tengo lo que me dice el paciente, estoy mareado. Todos esos son síntomas, ¿sí? Los signos es lo que yo veo, un herpes, ¿sí? El herpes lo veo. Eso es un signo. ¿Quedó claro? Entre signo y síntoma. Eso anótenselo, es importante por referencia a lo que es paciente quirúrgico, ¿sí? Entonces, entra con todo esto. Antes de entrar al quirófano se le hace todo esto al paciente, ¿sí? Se le hace todo esto, se le hace la historia clínica, con todo lo que le dije que contiene una historia clínica, ¿sí? Y cuando está previo ya a ingresar al quirófano, tiene que haber hablado con el médico, con el cirujano, y ya saber qué es lo que le va a hacer el cirujano. Y el cirujano haberle explicado la cirugía. Entonces, lo que se pasa a hacer es que el paciente firme un consentimiento informado. ¿Qué es esto? Son papeles, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Esto es donde el cirujano le explica al paciente todo lo que se va a hacer en la cirugía, cuáles son las posibilidades de que pase algún caso adverso, ¿sí? Que tenga, o sea, le puedes decir, mira, la cirugía va a salir bien, se te va a hacer una histerectomía, pero, o sea, se te va a extirpar el útero, la cirugía conlleva estos riesgos, ¿sí? Puede ser que pase, puede ser que no, el 90% no pasa, pero puede pasar esto. Saber que si te sacan el útero no vas a poder tener más hijos, ¿sí? Explicarle bien, más allá de lo que es propiamente la cirugía, explicarle cuáles son los pasos que va a llevar la cirugía y qué problema, o sea, qué resultados va a tener con esa cirugía, ¿sí? Tanto bueno como malo, ¿sí? Una cirugía plástica le va a quedar la nariz perfecta y va a estar bárbaro, pero toda cirugía conlleva un riesgo, el riesgo de la anestesia también. Es explicarle todo eso al paciente y es un documento que es obligatorio. Todos los pacientes que tengan una cirugía tienen que tener el consentimiento informado. Todos, excepto que sea una emergencia, está en riesgo la vida del paciente, el paciente está inconsciente, no hay familiares y se tiene que salvar la vida del paciente. Esa es la única excepción donde no va a haber consentimiento informado. Después en todas las demás sí. ¿Sí? Mismo también cuando hay una amputación, saber por qué tiene la amputación, si es por pie diabético, ¿sí? Si es por un accidente, explicarle que se le va a amputar el miembro, ¿sí? Ya sea brazo, pierna, hasta dónde, qué posibilidades tiene, ¿sí? Todo eso tiene que estar documentado. ¿Sí? Entonces, esto es un derecho que tiene el paciente, es más, hasta se puede negar el paciente. ¿Sí? No me quiero hacer la cirugía. Bueno, pero te estoy informando de que te podés morir. No me quiero hacer la cirugía. ¿Sí? Y es esto, ¿no? La libre expresión, lo que yo le estaba comentando recién. ¿Sí? La autonomía que tiene también el paciente para tomar decisiones. ¿Sí? A ver, ¿puede poner en riesgo la vida? Sí, seguramente. Eso se lo va a tener que estar explicando el médico para decirle que si no se lo hace, se puede morir. Entonces, ¿qué hacemos con este consentimiento informado? Es aceptar la intervención médica, ¿sí? Que lo hace en forma libre, voluntaria y consciente, que sabe lo que le van a hacer, que el médico le informó los riesgos y los beneficios de la cirugía, ¿sí? Y las alternativas posibles que hay y el riesgo y los beneficios que tiene esta cirugía. Eso siempre se le tiene que estar informando. Esto es una tarea del médico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a quirófano, nosotros como instrumentadores tenemos que verificar que esté este consentimiento informado firmado, ¿sí? Que acepta la cirugía y que está consciente de lo que se le va a hacer.
¿sí? Por eso este consentimiento informado lo que resguarda es esto, ¿no? Que el paciente tenga la autonomía de saber lo que se le va a hacer, ¿sí? Que es voluntario, ¿sí? Que el paciente debe conocer las acciones que se va a hacer, que puede afectar a su salud. El paciente obviamente no tiene que sufrir manipulación y también tiene que poder tener la capacidad de decidir. ¿Qué tiene que tener el consentimiento informado? Nombre y apellido del médico responsable. ¿Qué tipo de intervención se le va a hacer? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué riesgos tiene? ¿Sí? ¿Y qué alternativas hay disponibles y por qué no fueron abordadas? ¿Sí? Explicar el riesgo sobre la anestesia, ¿sí? Y tiene que tener todo lo que son los cuidados antes y después del tratamiento quirúrgico. También se le tiene que informar las eventuales complicaciones y los efectos adversos que puede tener esa cirugía. Todo eso es lo que tiene que aparecer, lo que tiene que estar en este consentimiento informado. Obviamente, arriba de todo, tienen que estar los datos del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay, ¿cómo se llama? Hay excepciones, que es la que yo les estaba comentando, que son las emergencias más que nada, no las urgencias, las emergencias, pero que no tenga, ¿sí? Que el paciente esté inconsciente, no me pueda comprender, ¿sí? Tenga daños mentales. Y también puede llegar a pasar de que en una cirugía programada, ¿sí? Se ingresa paciente, se hace la cirugía y por algún motivo se tenga que volver a reingresar al paciente, ¿sí? Porque hubo algún problema dentro de la cirugía, ¿sí? Entonces, en esos momentos lo que se hace, a veces no da el tiempo para que pueda volver a firmar el consentimiento informado, entonces automáticamente siempre se prioriza la vida del paciente, ¿sí? Si el paciente está, vuelvo a repetir, está inconsciente, está en riesgo la vida, todavía ni siquiera sé el nombre y el apellido de esa persona, es un NN, y está en riesgo su vida, yo lo entro al quirófano y lo opero. No importa si tiene el consentimiento informado o no. ¿Por qué? Porque prevalece la vida sobre todo lo que es esta parte legal, ¿no? Que se hace con el tema del consentimiento informado. ¿Quedó claro lo que es consentimiento informado? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por Sí, qué profe. nosotros? Sí, profe. Sí, recuerden que nosotros esto lo tenemos que verificar. Vamos a ver más adelante que nosotros, cuando entre el quirófano un paciente, le tenemos que hacer un checklist, un chequeo, una lista de chequeos. Uno de los puntos que tenemos que ver es que tenga el consentimiento informado, ¿sí? O sea que eso después, esa planilla la firmamos nosotros diciendo sí, tiene el consentimiento informado. Y si no lo tiene, le tengo que avisar al paciente, al cirujano, ¿sí? Y una vez que esté el consentimiento informado, ahí se puede alargar la cirugía. Imagínense lo importante que es que puedo retrasar una cirugía por este papel, ¿sí? Bien, luego tenemos específicamente lo que es la preparación física del paciente. Una preparación psicológica, ¿sí? ¿Qué es esto? Una vez la charla con el médico, la explicación de la cirugía, puede tener miedos, hablará con un psicólogo, ¿sí? Luego tenemos un ayuno, el ayuno lo tiene que hacer, hay distintos tipos de horarios, ¿sí? Para hacer este ayuno preoperatorio, ¿sí? La mayoría es de 8 horas, ¿sí? ¿Por qué se hace un ayuno? ¿Por qué siempre algo que es común, que le digan, no, tenés que tener ayuno para la cirugía? ¿Por qué? Porque no se puede operar a un paciente, una cirugía programada, obviamente, una cirugía programada que ya se sabe que se va a operar el miércoles 30 de julio a las 8 de la mañana. O sea, ya sabemos que va a ser eso. Entonces, antes tiene que tener un ayuno de mínimo 8 horas. La mayoría, en reglas generales, se pide 8 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo el estómago lleno, lo que me puede pasar cuando me están intubando, ¿sí? Cuando me están colocando el tubito en la garganta, el anestesiólogo, eso se llama intubar, puedo tener una broncoaspiración. ¿Qué es broncoaspiración? ¿Sí? Que salga
líquido de la cavidad gástrica y se me vaya a los pulmones. En los pulmones tiene que haber aire, no tiene que haber agua. Si hay líquido se me complica, no puedo respirar, ¿sí? Hablando bien básico. Entonces, yo lo que tengo que evitar es esta broncoaspiración. ¿Cuándo se termina de vaciar completamente el estómago? Después de 8 horas de haber comido la última vez. La última ingesta a 8 horas. Ahí tengo casi un 99% de seguridad que en el estómago no tengo nada. Sí, más allá que el jugo gástrico, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí ya tenemos un punto a favor para la intubación, para el anestesiólogo. No se me va a broncoaspirar el paciente, ¿sí? Que es uno de los riesgos también que se informan dentro del consentimiento informado. Entonces van a ver que muchas cirugías de guardia, más que nada esto es un tema más de guardia, que te digan, no, el paciente comió. Y es, por ejemplo, una apendicitis, ¿sí? Que en vez de hacerla a las 6 de la tarde, la puedo hacer a las 8 de la noche. 2 horas de diferencia para que se termine de vaciar ese estómago y no correr el riesgo de que se me broncoaspire mientras hago la intubación, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, el ayuno, mínimo de 8 horas. Luego el aseo general, ¿sí? El aseo general, lo que se realiza es con el paciente, ¿sí? Se haga un baño con, nosotros lo que usamos acá casi siempre es Pervinox jabonoso, ¿sí? O hay jaboncitos chiquitos de Pervinox, que se le dice al paciente que se bañe, si es un ambulatorio, por ejemplo, que se bañe a la noche antes de acostarse, por ejemplo, si las cirugías a las 8 de la mañana, bien, se baña antes de irse a dormir, ¿sí? Ahí se hace primero el primer baño con Pervinox jabonoso o iodopovidona jabonoso o el jaboncito de iodopovidona, y luego cuando ingresa al hospital nuevamente se baña con lo mismo, ¿sí? O con clorexidina, ¿sí? Bien, si está internado, le hacen un baño previo antes de la cirugía y luego antes de ingresar a quirófano, y también la zona a operar se vuelve a ver si está por acá. Sí. Se vuelve a hacer una limpieza, ¿sí? Se vuelve a hacer una desinfección, una antisepsia de la piel y de la zona a operar, ¿sí? Todo eso se hace previo a entrar a quirófano, en el piso, perdón. Y también lo que se puede realizar es, en el piso, si el cirujano lo solicita, que se haga el corte, ¿sí? Ay, perdón, ¿cómo estoy hoy con la lengua? Se haga un rasurado de la zona, ¿sí? A pedido del cirujano. ¿Qué pasa? Infectología, ahora, todo lo que es la parte de infectología, están diciendo de que no es bueno hacer el rasurado. ¿Por qué? Porque aumenta las bacterias en la zona, ¿sí? Entonces la flora bacteriana aumenta en esa zona ya después del rasurado y además queda la piel lesionada. Entonces, infectología recomienda en estos últimos años que no se haga el rasurado, ¿sí? Igualmente, puede pasar de que el cirujano pida el rasurado, ¿sí? Lo mismo pasa en ¿sí? En neurocirugía, que a veces también eso se hace el rasurado, se hace todo el rapado. Ahora últimamente lo que se hace es rapar solamente la zona donde se va a operar, no toda la cabeza, ¿sí? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la medicación preanestésica, ¿sí? El paciente tiene que seguir tomando su medicación habitual, excepto los anticoagulantes, ¿sí? Un anticoagulante es algo que es una pastilla, es un medicamento que no permite la coagulación de la sangre, o sea que dificulta la cicatrización. Y si yo estoy operando, estoy incidiendo, estoy cortando, ¿sí? ¿Cómo se llama? Tejido, necesito que haya coagulación. Entonces, el paciente tiene que seguir tomando toda su medicación, excepto la que le diga el médico que deje de tomar. Por ejemplo, los anticoagulantes. Por ejemplo, la vallaspirina o la aspirineta, ¿sí? Después todo lo demás es lo que es para la tensión arterial, para, no sé, ¿cómo se llama? El colesterol, todo eso lo tiene que seguir tomando igual, ¿sí? Pero hay excepciones.
También se le puede dar al paciente algún tranquilizante, algún inductor del sueño. Si tiene algo de moco en todo lo que es la parte aérea pulmonar, se le puede dar algo para que expectore, ¿sí? Y luego también hay que prepararlo para, una vez que ya tiene toda esta preparación, ya inminente bajando al quirófano, lo que se hace es que al paciente dejarlo totalmente desnudo, sin ropa interior, se le coloca un camisolín, ¿sí? Pero se deja sin ropa interior, baja ese paciente sin ropa interior, sin metales, o sea, sin lo que veníamos hablando para el electrobisturí, sin a ver, ¿qué es lo que no tiene que tener por precaución del electrobisturí? A ver, ¿quién me dice? Aritos. Metales, cadenitas, piercing. Perfecto. Todo eso, sí, hay que dejarlo en la habitación o dárselo directamente para evitar problemas a los familiares, ¿sí? Porque después se pierden, ¿m? Y después te vienen a Profe, reclamar, sí. sí, Decime. una consulta introcaso. Cuando tienen prótesis de metal o marcapasos, ¿eso no influye en No, nada? no. Ah, Eso sí va a influir, pero no le puedes sacar el marcapasos por el no, obvio. electro, ¿sí? Yo- Lo que vas a hacer, vas a colocarlo más lejano del electro, está ¿sí? bien. O sea, la plancha de electro lo vas a colocar más Sí. alejado de lo que es el marcapasos, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, no sé, una prótesis de cadera, ¿sí? Obviamente que no lo vas a colocar sobre esa prótesis, lo vas a colocar del miembro contrario, ¿sí? Está bien. Bueno, pero hay cosas Sí. obviamente que no. Eso no se va a poder retirar, ¿sí? Está bien. Bien, bárbaro. Entonces, ¿qué más? Se le coloca el camisolín, se le coloca un gorro, ¿sí? Como nosotros las cofias y los gorros de quirófano, exactamente lo mismo, más que nada, tanto para hombres y para mujeres, a las mujeres con el pelo atado, ¿sí? Las botas, muchos piden unas medias elásticas antitrombo, ¿sí? Que son o son vendajes elásticos, ¿m? Para los miembros inferiores. Después también se le tiene que retirar todo lo que son las prótesis dentales, eso también es importantísimo. ¿M? Lo peor que nos pasa en las guardias es eso, que se pierdan las prótesis dentales, que salen carísimas, ¿sí? Entonces, todo lo que se puede evitar que se baje a quirófano y que se pierda, queda o sea, en el piso con los familiares, ¿sí? Lentes de contacto también, ¿sí? No se permiten las uñas pintadas, eso también es importante, y para nosotros cuando vamos a quirófano las uñas no van pintadas y cortas, ¿sí? Ni tampoco nada de maquillaje, ¿sí? El paciente tiene que bajar a quirófano de esta manera, solamente con el camisolín, con cofia, con botas, si es necesario las vendas elásticas para las piernas, ¿m? Y con el aseo previo, la premedicación. Luego también van a tener colocado seguramente una venoclisis. La venoclisis es lo que nosotros comúnmente decimos la vía, ¿sí? Por donde va el suero. Eso lo coloca enfermería, o de no tenerlo, lo coloca anestesia, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Va a ser, esto después lo vamos a ver, pero va a ser el Avocat, que nosotros decimos que es el catéter sobre aguja, la guía de suero, ¿sí? Con una llave reguladora y el suero. Luego tenemos preparación especial para algunos pacientes, ¿sí? Pueden tener una sonda nasogástrica, ya los vamos a ver con el tema de sondas, ¿sí? La colocación de la sonda Foley, que es una sonda vesical, ¿sí? Que hay que tener cuidado todo esto después para el traslado del paciente, ¿sí? Y también puede necesitar una preparación especial, que es una liberación de, ¿cómo se llama? De una limpieza de intestinal, ¿sí? Que lo colocan o con un enema o a veces solo con líquido y pastillas. Por ejemplo, cuando se hacen las videocolonoscopías, ¿sí? Que es lo que siempre mandan a hacer, por ejemplo, por vía oral o por vía anal, ¿sí? Que se coloca, hablando mal y pronto esa jerguita que dice entonces ese cañito, ¿sí? Que no, que es un tubo flexible, ¿sí?
que es para ver toda la cavidad interior, que tiene una camarita chiquita y ven con todo lo que es el conducto tanto de tubo digestivo vía superior o todo lo que es intestinal en la parte inferior. Se da un líquido que tiene que tomar, creo que 12 horas antes, 8 horas antes, que eso lo que hace es irlo haciendo que el paciente vaya al baño, ¿sí? Y haga sus deposiciones y quede el colon lo más limpio posible. Después también tenemos esto, se llama la cánula de Guedel o la cánula de Mayo. Esto ya es cuando van a intubar o si el paciente viene en estado inconsciente, viene intubado, viene ya de terapia intensiva. ¿Sí? Y luego tenemos todo lo que son colocación de otros tipos de sondas que son para la intubación. ¿Sí? Entonces, en una cirugía programada, se debe presentar entonces en el departamento de admisión, ¿sí? Tiene que tener todos los medicamentos, ¿sí? Llevar las horas de ayuno, ¿sí? Llevar los resultados de laboratorio, ¿sí? Higienizarse bien la zona a operar y después las especificaciones especiales si es una cirugía ambulatoria. Otra de las cosas importantes es el transporte al quirófano, ¿sí? Si el paciente está en piso o está en la guardia, lo van a transportar en una camilla, ¿sí? De la manera que habíamos comentado, ¿sí? Solamente con el camisolín, obviamente que con frazadas, sábanas para taparlo, ¿no? Y proteger de la hipotermia. ¿Hipo qué era? Disminución. Bajo. Hipotermia. ¿Y termia? Temperatura. Temperatura baja. Exactamente. Evitar la baja temperatura del paciente. ¿Sí? Eso es la hipotermia. Siempre nosotros tenemos que controlar la hipotermia del paciente. Van a ver que los anestesiólogos con eso están a full. Y luego, yo creo que quedaron, ¿no? Las fotos de las guillotinas. Me fijo ahora, Andrés, si no ya se las comparto. Porque sabes que yo no las encontré. No sé, lo tengo. Creo que no Bajé están todo en un el pen. campus, pero Sí. están en la parte de bibliografía. Ahora me voy a fijar si está en Ah, la carpeta de bibliografía, creo que está ahí sí. en imágenes. Ahora lo voy a chequear mientras. Ah, está, dale, porque en mi pen yo lo había bajado y no lo encontré, o lo tengo en otro, no sé, hice medio un lío con mis pen. Ahora lo busco. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces, el paciente, ¿sí? Cuando nosotros ya estamos en quirófano, ¿sí? Llegamos a la cirugía, llegamos a quirófano, sabemos qué cirugía nos va a tocar, empezamos a preparar todo, mientras tanto el paciente también tiene toda esta preparación que veníamos hablando desde un día antes. Si él tiene, por ejemplo, el paciente tiene hora de cirugía a las 8, seguramente que ya 7:30, ¿sí? Estemos pidiendo al paciente al camillero. El camillero lo va a buscar al paciente, a la habitación o al shock o a terapia intensiva, ¿sí? Dependiendo, y lo ingresa a quirófano, ¿sí? Lo trae a quirófano en camilla y lo que va a pasar es que van a ver que tienen un sector que es la parte externa, sería la zona negra por donde viene el paciente y el camillero, ¿sí? Que viene de todo lo que es el hospital, y luego va a haber acá un dispositivo para pasar al paciente a la zona gris, ¿sí? Sin que ingrese ni el camillero que viene de la zona negra, ¿sí? Ni que las camillas, las patas de la camilla, ingresen al quirófano que estuvo por todo el hospital, ¿sí? Entonces hay acá lo que nosotros llamamos la guillotina, que es una ventana horizontal larga, ¿sí? Que se levanta, y un dispositivo para pasar la plancha donde está el paciente hacia otro esqueleto donde también tiene toda la parte inferior de una camilla con las patas, las ruedas, para ingresar a este sector del quirófano, que es la zona gris, que sería la parte de los pasillos y la recepción de pacientes, ¿sí? Ahora, después, la clase que viene se los muestro bien con las fotos, pues ya son casi las 11.
Entonces, cuando se hace este traspaso de paciente, mismo hay distintos tipos de pacientes. Está el paciente que viene de piso, que está consciente, que se va a operar, que sabe, que está hablando, está lúcido. Están los pacientes también que vienen de terapia intensiva, que vienen intubados, ¿sí? Que ahí no solo va a ser un solo camillero, tiene que venir seguramente 2 camilleros más el médico que lo traslada, porque tienen que seguir brindándole oxígeno a esa persona que está intubada, ¿sí? Con ciertos elementos que se utilizan para el transporte de este paciente. ¿Mm? Y mismo si es una emergencia, no vamos, a veces no se respeta todo este protocolo, ¿Mm? Porque se me está muriendo el paciente, ¿sí? Pero tengan en cuenta que hay dispositivos para pasar desde una zona negra a la zona gris, que es el quirófano, los pasillos de quirófano, para que ingrese el paciente. No pase directamente la camilla que fue por todo el hospital, entre la camilla directamente al quirófano. ¿Mm? Hay estos dispositivos para utilizar y para seguir conservando los sectores y las zonas que veníamos hablando. Luego, si el paciente está consciente, ¿sí? Tenemos que saludarlo al paciente, ¿sí? Hacer lo que se llama este checklist. Hay sectores, hay quirófanos que tienen toda la sala de recepción del paciente. ¿Mm? Hay otros que no, que directamente pasan al quirófano. ¿Sí? Pero siempre, si el paciente está consciente, saludarlo, presentarse, hablar con él, ¿sí? La mayoría de las veces lo recibe el anestesiólogo, le hace las preguntas, ¿comiste algo ahora? Siempre la pregunta capciosa, ¿no? ¿Comiste algo? No, doc, desde ayer a la noche que no como. Ah, bueno, listo, cumplió el ayuno, ¿sí? Y luego, si es un paciente, como yo les decía, que viene de terapia intensiva, ya el anestesiólogo tiene todo preparado en quirófano, ¿sí? Y va a ser un transporte directo desde la puerta, desde donde ingresó el paciente, al quirófano directo. Y el anestesiólogo en su mesa tendrá todo lo disponible para hacer la intubación. ¿Sí? Y luego se va a comenzar con la cirugía propiamente dicha. El anestesiólogo va a comenzar primero con la intubación endotraqueal, ¿sí? Se van a verificar que esté todo el equipo quirúrgico completo, que esté todo lo necesario, ¿sí? Se va a ubicar al paciente en la camilla, se le va a poner las fijaciones, que ya vamos a hablar ahora en posiciones quirúrgicas, ¿sí? Y todo lo que sería comenzar con la cirugía propiamente dicha. ¿Mm? Perdón, profe, una duda. Sí, sí. Maes, en caso de que el paciente esté o venga de terapia intensiva, como decías, la diferencia, entran por diferentes lugares, ¿no es cierto? ¿Al consciente? Depende No de me la quedó claro ahí. disposición, depende de lo que tengas el quirófano, la disposición que tengas el quirófano. Allá en el Santo Sani nosotros tenemos una puerta que va comunicada casi directamente a terapia intensiva. Sí, ese quirófano lo conozco, pero por ¿Conoces eso el Santo preguntaba. Sani? Sí, conozco el quirófano ese. ¿Por qué lo Pero conoces, mi quirófano? el papá de mi hijo es camillero de quirófano de ahí. Oh, ¡ay, no! ¿Cumple? ¿Eh? Es cumplidor, trae pacientes, Es lo lleva. cumplidor, es de esos, es de esos. Está bien. Perdón, decime que pero no. la duda es por ese lado más que, porque más o menos asociando ese que tiene una ventana y no me acordaba, bueno, que directamente entran, pero no todos sé que son así, por eso pregunto si la mayoría No. entran. A ver, pasa lo siguiente. Yo te voy a explicar lo que corresponde, que pase por la guillotina, que esté el esqueleto de un lado, el esqueleto del otro. Eso lo voy a mostrar después con fotos porque ahora explicárselo se van a marear más. Eso es lo correcto. También es correcto de que haya puertas que comuniquen directamente a otros sectores. Pero está Un cachito, me escucho a Andrés. mí misma. Maes, mientras la profe Entonces, explica, lo apague que el hay micrófono. también esas puertas que comunican directamente a terapia intensiva, ¿sí? Que pasan directo, ¿sí? Es una persona intubada que pasa directo al quirófano, ¿sí? Y después pasa de que muchas veces la guillotina no funciona. Entonces entran directamente por una puerta, ¿sí? Y entran con la misma camilla que lo trajeron de piso. ¿Es lo correcto? No, no es lo correcto. ¿Pasa? Sí, pasa. ¿Sí? Por este hecho que yo les digo, ¿sí? A veces se rompen los esqueletos,
hay problemas y no voy a cancelar la cirugía porque no me funciona esto. Entonces voy a habilitar la puerta y traigo a los pacientes en esas camillas. Lo que correspondería hacer en estos casos es que la gente de limpieza, que está dentro de quirófano, mínimamente le dé una limpieza rápida, ¿sí?, a todo lo que es la parte de las patas y las ruedas. Sería lo correcto, ¿sí? Pero puede pasar, como dijo Tuzán, todo puede fallar. Lo correcto sería esto, detener las guillotinas, los esqueletos, ¿sí? Eso sería lo correcto. No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, profe, muchas gracias. De nada. Bien. Bueno, chicos, esta parte de los esqueletos, cuando tenga bien la foto, se los voy a explicar rapidito para que lo vean, porque si no, sin fotos no, es un poco más complicado para que ustedes se den una idea de cómo es, ¿sí? Pero hasta ahora de todo esto, ¿les quedó alguna duda? No, profe. No. ¿No? Bueno, bien, entonces, por hoy vamos a terminar acá. Y después me voy a fijar bien todo lo que tienen ahí en la solapa del Moodle, porque se me volvió a cerrar. Porque en el momento que me perdí, cerré un montón de cosas. Acá está. Bien, acá tienen paciente quirúrgico ya habilitado. Le vamos a habilitar también el de equipo quirúrgico, que es el 6, ¿sí? Que ahí tienen una clase grabada directamente, ¿sí? Que sería como un sincrónico, pero estoy yo sola explicándole, así que ese también se lo vamos a dejar habilitado. Y también los cuestionarios, ¿sí?, de cada una de estas actividades. ¿Sí? Recuerden ver también todo lo que yo les dejé Pero es acá. una consulta. Sí, decime. Estoy haciendo el cuestionario todavía, el de terminología y el de mobiliario, pero no los terminé todavía. ¿Tienen alguna fecha o es para nosotros, digamos? Es para ustedes esto. Vuelvo a repetir. No los volvemos a corregir uno por uno, pregunta por pregunta, porque no nos alcanza el tiempo. No significa esto que no lo hagan y que no tengan preguntas sobre esto. ¿Sí? Es una guía también para ustedes para saber si lo que están leyendo lo entendieron, no lo entendieron, y son preguntas básicas, no significa que solamente estudien eso. Es como una guía para que ustedes vayan viendo lo más grosso, ¿sí?, lo más importante de cada tema, ¿sí? Tengan una guía y cualquier cosa consultan. Listo, profe, gracias. No, de nada. Andrés, Sí, ahí ya encontré las imágenes. Lo puse en un PDF que vos les habías armado de la preparación del paciente, que decía lo del ayuno y todo. Ahí les agregué el enlace que los lleva a la carpeta de donde están las guillotinas, donde se produce el traslado del paciente de ingreso y egreso desde los quirófanos. correcto. Están ahí las imágenes. Perfecto. Después, Hoy si no quieres, lo... fíjate si. Sí, hoy no, porque ya es no, Para que lo miren y cualquier cosa, cualquier consulta lo hacemos, perfecto. Ya tienen habilitado entonces el cuestionario de paciente quirúrgico y el de equipo quirúrgico, ¿sí? El de equipo quirúrgico, recuerden que está la clase grabada, ¿sí? Igualmente, vuelvo a repetir, cualquier consulta lo vemos el viernes que viene, ¿sí? El viernes que viene vemos posiciones quirúrgicas, ¿sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra duda, Lau, algo más para... No, era decirles, te quería decir eso, que agregué las imágenes nada más. Después, perfecto. Solo Profe, eso. una consulta. Sí, Igualmente, por más que lo hagamos para nosotros, debemos subirlo al campus y lo sí. tenemos ahí. Sí, lo tiene que subir porque yo voy controlando quién subió, quién lo hizo y quién no lo hizo. Eso sí, Listo, tienen que estar gracias. subidos. Es individual.
Preguntaron en el chat, Andrés, si les ibas Sí. a compartir este PowerPoint. Nuevamente explicarles que no les mandás vos los No. PowerPoint. No, excepto alguno en específico, pero no, los PowerPoint la mayoría los uso para la clase. Por eso pueden ustedes grabar la clase, están autorizados a grabarla, no hay ningún problema, pero no, los Power no. Y después, No André, sé. preguntan sobre cuando habla de rebatir, cambiar, se refiere a la mesa operatoria. Sí, es la mesa operaciones, es eso, ¿no? Sí, Porque rebatir lo van a entonces, encontrar como camilla, como mesa de operaciones, como mesa quirúrgica. Es donde va el paciente y es lo que se usa para ponerlo en posición y tiene diferentes partes que rebatir significa quebrar, o sea, sería o movilizar hacia abajo, movilizar hacia arriba o hacia los costados, eso es rebatir. sí, porque hay algunos, se me fue la palabra, algunos sectores que se pueden sacar, ¿sí? De la camilla. Directamente se destraban y se sacan. Y hay otras que no se sacan directamente, sino que hay unas palanquitas y las bajás, por ejemplo. Eso es rebatir, que lo bajás. Por ejemplo, la parte podálica, ¿sí? Donde apoyamos las piernas, ¿sí? Ese sector tiene una perillita donde yo lo bajo. Y hay otras camillas que tienen la función donde la puedo sacar directamente. No sé si se entendió bien. Sí, de todas maneras, conmigo también, o sea, conmigo y con Luciana van a ver, les vamos a mostrar una camilla y una mesa de operaciones del Álvarez, y hay unos videos de cómo se mueven los segmentos, o cómo se sacan, o cómo se ponen, así. Ah, perfecto. Bárbaro. Así que bueno. Bueno, chicos, perdón que hoy estuve con la lengua muy trabada, pero bueno, hay días que pasa que la neurona no anda bien. Así que, bueno, vuelvo a repetir, consultas que tengan, se lo anotan en un papel, lo vemos en el sincrónico. No se olviden de seguir repasando terminología y traten de ir al día, ¿sí? Para esta semana tienen bastantes, porque tienen todavía que ver paciente quirúrgico, equipo quirúrgico, tienen paciente, tienen ¿cómo se llama? Los cuestionarios, ¿sí? Así que bueno. Bueno, chicos, los abandono, que tengan buen fin de semana. Gracias, André. Abríguense, hace frío. Buen fin de...